¿Cómo ha sido esta semana de vuelta a salir a la calle, a entrenar algo? Javi, Carolina. Javi, Bueno, puede empezar tú. sí, que he salido. Bueno, pues una sensación casi rara, ¿no? Después de 2 meses en casa haciendo lo que podía, que en mi caso, bueno, no me puedo quejar, ya que tenía una cinta para correr, un rodillo para la bici, algo de gimnasio improvisado y casero. Pero bueno, la verdad que salir a la carretera a rodar o correr fuera, que te dé el aire es un lujo que lo veíamos como algo normal, como digamos el día a día. Pero bueno, ahora después de tanto tiempo encerrado se ha disfrutado y se sigue disfrutando. Bueno, yo en mi caso tengo que decir que para mi deporte desafortunadamente no necesito salir a la calle para hacer nada. De momento yo sigo entrenando dentro de casa hasta nuevas órdenes que pueda volverme a Madrid, porque yo en principio pues estoy en Huelva y bueno, pues cuando se pudieran abrir las instalaciones de allí del CAR de Madrid y me dé la autorización para volverme, pues allí empezaría mis entrenamientos de bádminton. Bueno, no os pregunto más porque tenemos tantas preguntas de nuestros amigos periodistas y de los aficionados que si no se las piso. Empiezo por agencias. Lucía de Santiago de la agencia EFE. Para los dos sois campeones del mundo. ¿En qué medida pensáis que vuestro éxito es resultado del trabajo y en qué medida del talento? Carolina. Venga. Pues, a ver, yo creo que siempre diría que un 95% es resultado del trabajo, porque al final, por mucho talento que tú tengas, sin ese trabajo no serviría de nada el talento que tienes. Entonces, para mí, en mi caso, tengo muy claro que es mayoritariamente a base de trabajo. Javi, 95,5 por ella, ¿tú? Es difícil poner un número, pero para mí es bastante más importante el trabajo, ¿no? Yo creo que en el alto rendimiento, por supuesto que hay talento y en deportes sobre todo de resistencia, pues tienes que partir de unas condiciones, digamos, fisiológicas, pues que te hagan apto para el deporte de alto nivel. Pero bueno, eso lo tienen todos, yo creo, de los que estamos en el circuito mundial, y la diferencia entre unos y otros yo creo que es el trabajo, el que te respeten las lesiones, tu entorno, tu manera de entrenar, tu manera de afrontar los retos, pero sí, el trabajo es fundamental y es lo más importante sin ninguna duda. Bueno, los dos sois muy humildes, ya habéis puesto el trabajo muy por encima del 90 y tanto, pero los que somos populares vemos que hay gente que se pega unas palizas que nunca va a llegar ni a estar media hora detrás tuya ni a hacerle un punto a Carolina. Pero bueno, la humildad es un buen punto en vosotros. La segunda pregunta de Lucía, de la agencia EFE. ¿Hay algún aspecto de vuestro rendimiento del que os sintáis especialmente orgullosos? Bueno, yo en mi caso creo que, a ver, yo me siento muy orgullosa porque por el aspecto mental y por lo fuerte quizás que soy en ese aspecto. También tengo la suerte del físico que tengo, que me viene un poco pues de genética por los padres que tengo, que son en general delgados, y también porque está claro, porque yo lo he trabajado, pero sí es verdad que la parte mental mía, yo ahí tengo que decir que destaco en comparación a mis rivales. ¿Tú, Javi? Yo diría, quizás hablábamos del trabajo antes y esa capacidad de trabajo, ¿no? De seguir trabajando en momentos buenos, en momentos malos, cuando los resultados a lo mejor no acompañan, y no venirte abajo y ser capaz de seguir trabajando con ilusión, y los momentos buenos en los que ganas carreras, ganas mundiales y te parece que eres lo máximo, y tener esa tranquilidad y esa humildad para seguir trabajando igual, porque también has vivido que en momentos que no has podido entrenar bien por lo que sea, pues aunque el talento esté ahí, pero te pasan por encima los rivales, ¿no? Entonces, bueno, pues tengo mucha confianza y mucha fe en ese trabajo diario, pase lo que pase. Vale, pues tenemos a Gaspar Díaz de Europa Press, buen amigo, que pregunta a Carolina, ¿qué opinas de que se vaya a cortar el ciclo olímpico entre Tokio y París?
Una complicada pregunta. Bueno, yo de momento, sinceramente, en mi deporte todavía no sabemos ni cómo se va a hacer la clasificación de aquí a los Juegos del año que viene, porque en un principio, pues, mi clasificación era de mayo de 2019 a mayo de 2020 y justamente, pues, con este periodo de confinamiento, pues, empezó a mediados de marzo, por lo tanto, quedaba mes y medio todavía de clasificación para los Juegos. Entonces, ahora mismo tampoco sabía muy bien cómo responder a esa pregunta porque ni siquiera sabemos cómo se va a hacer ese periodo de cara a los próximos juegos, que es lo que tenemos más cercano. Uh-huh. Y Javi, ¿qué garantías debe haber para competir en Tokio? Si no vacunan, ¿debería aplazarse hasta 2022? Hombre, es una pregunta que se debe de hacer a los expertos, ¿no? No a los deportistas. Nosotros lo que queremos, evidentemente, es competir, pero las medidas de seguridad, pues son los expertos en el tema los que tienen que decidir qué es seguro y qué no, ¿no? Yo creo, soy partidario de competir siempre y cuando pues, se pueda hacer los juegos en condiciones normales o digamos, como estábamos acostumbrados, con público, que sea el gran espectáculo que es y que no haya pues, ningún riesgo para nadie. Si eso implica que tenga que haber una vacuna, pues que haya la vacuna. Si hay alguna otra manera de controlar esta pandemia, pues la verdad que lo desconozco, pero esperemos que de aquí al año que viene, al verano del año que viene, pues pueda estar la situación bastante mejor ya. Vale. Tenemos a María José Calella de Televisión Española que os pregunta a los dos. Empieza esta vez Javi para ir alternando. ¿Cómo han cambiado vuestros planes de competición y entrenamientos ahora que los Juegos Olímpicos se han retrasado un año? Y aquí yo creo que es donde está el kit. ¿Creéis que este retraso os beneficia o os perjudica a cada uno en particular? Pues bueno, mis planes han cambiado radicalmente, no solamente por el aplazamiento de los Juegos Olímpicos, sino porque en abril tenía que competir en Bermudas, a principios de mayo tenía que competir en Japón y todo eso no ha podido ocurrir. Los entrenamientos se han visto modificados también, lógicamente, porque no tenemos las opciones de entrenar con normalidad ni sabemos cuándo va a haber una competición, entonces ha cambiado la planificación en ese sentido. Y con respecto a si nos perjudica o no el hecho de que se prolongue un año este periodo olímpico, bueno, a los que ya tenemos una edad quizás tampoco nos beneficia demasiado, ¿no? Que se alargue en el tiempo, pero bueno, igual que me sentía capaz de competir con 37 años, creo que puedo competir perfectamente con 38 también, ¿no? En ese sentido es más pensando en el futuro y en la larga distancia que tenía planteado quizás hacer en el año 2021, pues bueno, a lo mejor se tiene que prolongar, posponer todo un poquito. Pero bueno, creo que voy a poder ser igual de competitivo este año o el siguiente. A ti, Bueno, Carolina, yo en mi recuperándote. caso, sí, pues a ver, yo en mi caso, ahora mismo los torneos no se van a empezar hasta mínimo septiembre u octubre, o sea que la verdad es que en ese sentido tenemos bastante tiempo. Luego también, pues a ver, yo necesitaba que los juegos se aplazaran más que nada porque llevábamos ya, pues en un principio como mes y pico sin poder hacer nada de entrenamiento y veía pues muy complicado que los juegos se hicieran este verano. Entonces, la verdad que para mí en ese sentido fue un alivio el que se atrasara, también más que nada porque, bueno, pues llevo un año que personalmente tampoco ha sido de los mejores, llevo muchísima carga emocional y la verdad que yo en ese sentido pues sí que he agradecido quizás que se atrasasen los juegos. Vale. Luego, ahora, una que a Javi que es recurrente, luego hay variaciones de esta, pero también María José Calella se adelanta preguntando de si has podido hacer algo de natación. Obviamente, correr y con la bici estática se nos ocurren cosas para hacer, pero ¿has podido hacer alguna cosa de natación? Pues al principio hice mucho trabajo en seco, digamos con gomas, simular un poquito la brazada, trabajo de fuerza de tren superior, porque es un poco lo que necesitas. Y luego conseguí una piscina de esa como de niños, de 3,5 metros de diámetro por 1,20 m de profundidad. Y nada, la llené y atado con una especie de goma, pues nadando en el sitio, que evidentemente no es la misma sensación, pero la brazada, digamos que sí que estás haciendo lo mismo y el agua de hecho se siente muy dura porque al no avanzar, pues como casi parece que estás empujando cemento en lugar de agua, ¿no? Pero bueno, veremos cuando me tire a la piscina de verdad si eso ha valido para algo o no lo sé. Pero bueno, yo creo que intuyo que sí, que al menos, bueno, pues no será como estar totalmente parado 2 meses, ¿no? Y a Carolina, tú estuviste de gira por China
antes de que se desencadenara todo esto, cuando vistes que se hablaba ya de aquello, ¿pudiste prever algo similar o no? Bueno, y luego te Bueno, a pilló en ver, Londres. sí, yo mi último torneo, por suerte, lo tuve aquí en Europa, que de momento ya te digo que en Inglaterra no se estaba tomando ninguna medida. De hecho, nosotros ese último torneo lo hicimos hasta con público y allí la verdad es que precaución como tal no es que hubiera mucho, porque nosotros cuando íbamos a los restaurantes a comer o a cenar estaban llenos, la gente iba por la calle sin tomar ninguna precaución. Entonces, bueno, la verdad es que en Inglaterra, en ese sentido, la semana que yo estuve allí de torneo, creo que había unos 6 o 7 casos, había muy pocos casos, hasta que luego ya pues ha ido evolucionando, pues bueno, desbordante, la verdad, en ese sentido. Pero bueno, yo en un principio, justamente después de Inglaterra, viajaba a Suiza, luego tenía India y Malasia seguido, pero claro, finalmente pues se tuvieron que cancelar todos los torneos porque la situación estaba que se desbordaba por muchos países. Bueno, ahora vamos ya a cada uno lo suyo porque viene Televisión de Galicia y Canal Sur. José Manuel Molder de Televisión de Galicia. A Javi ¿crees que habrá alguna competición en el 2020? ¿Y has vivido alguna anécdota en estos primeros días de salir a entrenar? Bueno, lo último que he sabido, que hemos tenido alguna reunión con la Federación Española y bueno, parece que quizás a nivel nacional sí se pueda en el último trimestre del año hacer alguna competición. A nivel internacional es más difícil, aunque también me consta que la Federación Internacional está intentando pues cambiar un poco el formato del Mundial y en vez de series mundiales, que ya va a ser imposible hacer el Mundial a un día, en una sola carrera, pero tampoco hay demasiadas garantías de que eso vaya a poder ocurrir, ¿no? Así que habrá que ir viendo cómo se desarrollan los acontecimientos. Y en cuanto a anécdotas, bueno, que sientes muy raro, ¿no? Cuando sales después de estar 2 meses haciendo bici en el rodillo, que la bici está totalmente fija y no se mueve, simplemente el hecho de ponerte de pie, de mover la bici, pues parecía como que te ibas a caer, ¿no? Una sensación muy rara durante los primeros kilómetros, que luego evidentemente ya te acostumbras y va bien, pero bueno, el disfrutar del paisaje, de carreteras por las que he pasado 100.000 veces y que habitualmente ya ni te fijas, pues cuando vuelves a salir, pues disfrutas del entorno, ¿no? Como no había hecho mucho tiempo. Y yendo hacia Canal Sur con Jerónimo Alonso, que pregunta, me gustaría saber cómo vas a retomar tus entrenamientos, si tienes posibilidad de volver al CAR en Madrid, ¿cuándo viajarás? ¿Te vas a quedar en Huelva? ¿Cómo te estás coordinando con Fernando y el resto del equipo en estos días? Pues bueno, a ver, en ese sentido, es lo que he comentado antes, estoy esperando un poco a que saquen una orden, que creo que va a salir este fin de semana, para que autoricen al CSD, a que algunos deportistas nos puedan autorizar para ese traslado de una provincia a otra. Eso es una. Luego también tenemos que esperar un poco a que en un principio se iban a abrir las instalaciones a partir de este lunes 11 en Madrid, pero hasta que Madrid finalmente no entre en la fase 1, que aún no se sabe si han pedido esa prórroga de la fase 0 o no, hasta que Madrid no entre en la fase 1, pues no podría entrenar en el CAR. Pero bueno, en un principio sí que me gustaría pues intentar poder trasladarme la semana que viene a Madrid, dependiendo de si, ya te digo, si Madrid pasa a la fase 1 o no. Me gustaría por lo menos de estar allí. Vale. Pasamos ahora mismo al mundo del triatlón con Antonio Parra de Triatlón Channel, que coincide en la pregunta con Diego Rodríguez de Planeta Triatlón. Por lo que esta es la pregunta que está todo el mundo esperando, Javi. En caso de que Kona se posponga a febrero del 21, ¿prepararías Kona y después los Juegos Olímpicos? Pues bueno, veremos. En principio yo creo que no. Creo que es incompatible, estaría demasiado cerca preparar un mundial de larga distancia para febrero y luego solo meses después distancia olímpica, creo que es demasiado. Pero bueno, sí que he escuchado algún rumor de que eso podría ocurrir, pero bueno, no sé, habrá que esperar. Pero si posponen con el año que viene, me centraría en los Juegos, yo creo. Vale. Para Carolina, de Antonio Parra también, ¿los gritos en los partidos tienen una base de entrenamiento, algún racional, o es que simplemente son espontáneos? Bueno, en este sentido, al final es un poco mi carácter, como soy yo y así lo expreso. Sí que es cierto que bueno, pues años atrás, al principio, cuando era un poco nueva en el circuito mundial, pues a veces lo utilizábamos como estrategia. Ya es un poco, pues sobre todo mi carácter en la pista.
Vale. Fran Chico, buen amigo del mundo de 1-2-3 a correr. Una pregunta de Sport Life y de Revista Triatlón. Pregunta para los dos. ¿Qué cualidad os gustaría tener del otro? A Carolina de Javi y a Javi de Carolina. La contesto yo primero, Javi. Sí, Venga, dale tú. Bueno, pues a mí una cualidad que me encantaría y desde luego que valoro mucho, pues en este caso de Javi, es que pese a la edad que tiene, ya ves tú que se cuida muchísimo, sigue haciendo deporte de muy alto nivel y sigue compitiendo en las más grandes competiciones. Hombre, a mí de Javi. Carolina, yo creo que la fuerza mental que vemos cuando la vemos jugar y en el día a día entrenando, ¿no? Tiene muchísimo mérito lo que ha conseguido en un deporte al principio muy poco conocido en España, donde todo el nivel pues, estaba prácticamente en Asia, y ser capaz de dominar un deporte con poca tradición en tu país me parece una pasada, y la fuerza mental que tiene pues muy admirable, sin duda. Gracias, Javi. Jolín, es verdad. Aquí flores mutuas, flores mutuas. Tenemos a Diego Rodríguez de Penetra Triatlón, que ya que la de Javi era la de Kona. A Carolina le pregunta, dado el nivel de exigencia y competitividad que has demostrado en los últimos años, ¿cómo te ha afectado este parón después del parón de la lesión? Bueno, pues a ver, al final creo que no se puede comparar porque un parón de la lesión ha sido por algo que tu cuerpo ha dicho hasta aquí, por lo tanto es algo que estaba en tus manos. Al final esto ha sido algo que está totalmente fuera de tu control, que nos ha venido a todo inesperadamente, por sorpresa, desgraciadamente, y que sinceramente no hemos podido hacer nada. Sin embargo, con una lesión sí que puedes hacer cosas, que es intentar recuperarte y trabajar muchísimo en el día a día para estar lo antes posible compitiendo. Claro, aquí ahora mismo estamos con esa incertidumbre de que no sabemos ni siquiera, ni yo en mi caso, cuándo voy a poder ir a un pabellón de bádminton a jugar. Entonces, bueno, la verdad que la situación es totalmente diferente la una de la otra. Vale. Pasamos al mundo de la prensa escrita y Almudena Rivera de Marca le pregunta a Carolina un poco sobre el salvoconducto, de si te abren el CAR el lunes, que ya lo has hablado, y qué vas a hacer si no te dejan viajar entre provincias. Bueno, a ver, en un principio es algo que quiero esperar, a ver si por parte del Consejo Superior de Deporte me podrían hacer ese salvoconducto, y si no, pues bueno, siempre intentaremos buscar alguna solución. Yo al final ya digo que estoy en Huelva por un motivo personal, no me venía aquí de vacaciones, desgraciadamente, y justamente, pues bueno, yo estoy empadronada en mi casa de Madrid, entonces, bueno, intentaré buscar alguna otra solución para volver a Madrid lo antes posible. A Javi, de parte de Almudena Rivera de Marca también, preguntaba si lo de la piscina de plástico que comentabas antes ha sido lo más surrealista o has inventado algún otro sistema también revolucionario. Y No. luego, si tú como deportista de alto nivel, que ya has podido salir a la calle a entrenar, si has tenido algún tipo de problema, como han tenido otros atletas de élite como Javi Guerra o Carlos Mayo, que la gente los ha visto corriendo fuera del horario y los ha bucheado prácticamente. Sí, bueno, con respecto a esta última, yo no he tenido ningún problema. También he salido por zonas en las que habitualmente hay muy poca gente, y alguno del pueblo que yo creo que ya me conoce y me está acostumbrado a verme pasar en la bici por ahí, y personalmente no he tenido ningún problema. Y con respecto a la piscina, es posible que sea lo más surrealista, porque eso, si me lo dicen hace unos meses que voy a estar nadando en una piscina así, vamos, es que sería lo último que haría y lo último que pensaría, pero bueno, pues las circunstancias nos han llevado a hacer cosas y entrenar, bueno, buscar la manera de más efectiva o mejor para entrenar, ¿no? Y mantener un poquito la forma. Vale. Robert Álvarez del País. Pregunta para los dos. Empieza tú, Carolina, esta vez. ¿Cómo son ahora vuestros sueños e ilusiones a corto plazo en lo deportivo? ¿Y en qué han cambiado después de tanto tiempo sin poder entrenar o competir? Un poco cómo os estáis organizando esta vuelta. Sí, bueno, yo creo que en mi caso, al final, el sueño de seguir consiguiendo una vez más una medalla de oro olímpica no se me ha quitado.
ni porque ya hemos estado confinados, ni porque los Juegos Olímpicos se hayan aplazado. Sinceramente, el objetivo sigue estando en mi mente y ese es mi día a día un poco la motivación y así es como intentamos superar pues también dentro de lo que ahora mismo estamos fuera de nuestra rutina diaria, pues así es como nos intentamos motivar, ¿no? Teniendo esos objetivos en la cabeza. Y bueno, pues en un principio, a ver, es que tenemos que seguir esperando a ver lo que va pasando en el día a día, lo que se va diciendo por parte del gobierno, lo que se va diciendo por parte de las diferentes provincias y yo en mi caso, pues ya te digo, esperar para intentar volver a los entrenamientos de raqueta y volante pues lo antes posible. Vale. Sí. Dime. No, a corto plazo es que yo creo que tampoco hay demasiados objetivos ahora mismo porque simplemente no va a haber carreras, pero hay que mantener la ilusión en lo que tenías previsto. Son los Juegos Olímpicos, pues bueno, ser consciente de que se aplazan un año y prepararte y empezar una planificación de cara a eso. Vale, pasamos a Juan Doménech del periódico de Cataluña. Pregunta a Javi, ¿cuál de las 3 disciplinas te exige mayor esfuerzo físico y cuál de ellas mayor esfuerzo psicológico? Bueno, las 3, es difícil separarlos, ¿no? Esfuerzo físico, por supuesto, en las 3 y mental también, ¿no? Quizás en carrera, en competición, la carrera a pie, por el hecho de ser la última de las 3 que te juegas, bueno, pues el resultado final prácticamente ahí y es cuando lógicamente más cansado vas y más sufres, pues la fuerza mental y la capacidad de mandar mensajes positivos a tu cuerpo cuando tu cuerpo lo que quiere es parar, pues yo que quizás sea más importante ahí en ese momento. Vale. Para Carolina, también de Juan Domenech, ¿juegas otros deportes de raqueta o los intentas evitar? ¿Y hay algún tipo comparable a los del bádminton en algún otro deporte de raqueta? Pues a ver, mira, desafortunadamente ni juego ni lo intento evitar, más que nada porque no tengo nada de tiempo para dedicarle a otro deporte. Al final, pues paso 7, 8 horas en un pabellón de bádminton entrenando y creo que no tienes ni más ganas, ni energía, ni fuerza para dedicárselo a otro deporte. Y a ver, en un principio es que cada deporte de raqueta es totalmente diferente. No puedo comparar los desplazamientos del tenis con los del bádminton, porque los del bádminton son mucho más explosivos y más rápidos. Al final, el tenis, el campo en general es, por ejemplo, mucho más grande. Pasa lo mismo en squash, pasa lo mismo en pádel, pasa lo mismo en tenis de mesa. Al final son, pues bueno, pistas bastante diferentes a lo que es el bádminton y los desplazamientos en general también muy diferentes. Uh-huh. Pasamos a Marta Pérez del Mundo Deportivo. A Carolina, el Mundial de Huelva ha sido aplazado de verano a diciembre. ¿Esto favorece para espaciar los picos de forma o tú preferías que estuvieran más juntos en el tiempo? Bueno, a ver, yo creo que en ese sentido quizás puede que favorezca porque está claro que el mayor pico de forma va a estar en los Juegos Olímpicos, que en mi caso va a ser pues la última semana de julio y los 2 primeros días de agosto y luego íbamos a tener ahí muy apretado que al mes siguiente tuviéramos el Mundial y justamente pues aquí en mi ciudad de Huelva la verdad es que íbamos a tener ahí pues un mes que ni siquiera íbamos a poder recuperar de todo el esfuerzo que vamos a hacer para estar al 100% en los Juegos Olímpicos y creo que ha sido muy buena idea que se traslasen pues esos meses hasta final de año. Vale. A Javi Gómez Noya, también de Marta Pérez del Mundo Deportivo. A pesar de tu enorme nivel, ¿no era arriesgado jugarse la clasificación olímpica a la carta de una temporada? Bueno, la clasificación olímpica ha sido un proceso largo, el que, bueno, pues yo creo que tanto las últimas, bueno, yo diría en todo el ciclo, las últimas 2 temporadas hemos demostrado quiénes éramos los 3 mejores en España. Siempre hemos quedado delante del resto de españoles para 3 plazas. Entonces, en ese sentido, yo creo que estaba relativamente sencillo hacer la selección. Bueno, ahora veremos qué pasa si se alarga un poquito más el proceso. Todavía no sabemos qué carreras van a contar porque no sabemos qué carreras va a haber siquiera y si eso va a variar de alguna manera el proceso de clasificación. Pero bueno, yo entiendo que Mario, Fernando Alarza y yo pues no deberíamos tener problema para ser seleccionados. También de Marta para Carolina. ¿A nivel mental has crecido algo antes de confinamiento ahora?
Pues espero que sí, más que nada porque, a ver, para mí este confinamiento, ya digo que al final yo estoy aquí ahora por un motivo personal y tengo que decir que han sido unos meses muy, muy duros, desde luego que podría asegurar los más duros de toda mi vida, sin ninguna duda. He tenido muchísimas emociones muy fuertes, que incluso un partido de bádminton me las puede dar o el peor momento de mi vida deportiva me las ha podido dar, pero bueno, creo que he vivido ciertas emociones que creo que puedo sacarlas, puedo trabajarlas mucho para que una vez que me meta en la pista, pues al final ciertas emociones las pueda controlar mucho mejor y las podemos trabajar. Vale, para Javi, de Marta Pérez de Mundo Deportivo, decidió volver a las distancias largas, de las distancias largas a la distancia olímpica. ¿Este parón descompensa la perspectiva de ese cambio? ¿Cómo te afecta? No, este parón no afecta a ese cambio, este parón afecta a todo. Hagas cualquier distancia, cualquier deporte, para todos es algo nuevo, ¿no? No creo que afecte para nada el que haya hecho un año larga distancia y ahora decida volver a la distancia olímpica, simplemente pues que hay que posponer los objetivos, hay que tener paciencia y replantearse un poco toda la preparación y para estar lo más en forma posible cuando haya carreras, ¿no? Tampoco tiene sentido estar ahora entrenando en exceso o como si fueras a competir en estos meses cuando no va a haber carreras. Vale. Pasamos a las con Jesús Mínguez, que preguntaba a Carolina por el tema de cuándo iba a poder volver a los entrenamientos del CAR, que ya ha salido Creo que un ya par de está más veces, que ya respondido. está más que respondida. Y ahora para las dos, un poco, ¿creéis que realistamente para cada uno que se van a poder realizar competiciones internacionales este año? Y me vais a remitir a los expertos, pero sin vacuna va a ser muy difícil retomar una actividad internacional a la de otros años. ¿Qué haríais entonces? ¿Cuáles serían los planes, expectativas, deseos? Carolina. Empieza tú, Bueno, empiezo yo, vale. Pues a ver, yo en mi caso creo que ya lo respondió que en un principio competiciones internacionales pues estamos un poco a la espera de que la Federación Mundial nos confirme, pero creo que empezaríamos en septiembre o octubre y bueno, pues al final creo que la Federación Mundial tiene también que replantearse todos estos meses que hemos tenido de confinamiento, se han cancelado muchísimos torneos, entonces no sé si finalmente se cancelan y no se vuelven a hacer o los tienen que reorganizar por el calendario mundial. Entonces, bueno, estamos un poco ahí a la espera de que la federación nos dé alguna respuesta. Y luego, sobre todo, con el tema de la vacuna, pues a ver, es un tema bastante complicado y como tú has dicho, Felipe, creo que esto hay que remitirlo a los expertos. Creo que los deportistas al final un poco estamos ahí a la espera de saber qué va a ir pasando, sobre todo, pues una vez que retomemos las competiciones en los países en los que viajemos, cómo se van a tomar las medidas en esos países y nosotros por nuestra cuenta tomar todas las precauciones posibles. Javi. sí, un poco como dice Carolina, a nosotros la federación, tanto la internacional como la española, sabemos que tienen intención de hacer carreras, aunque bueno, yo creo que ni siquiera ellos saben qué van a poder hacer ni cuándo exactamente y dependerá de cómo evolucione la situación, ¿no? Y en cuanto a la vacuna, pues bueno, pues ojalá que se pueda encontrar lo antes posible y si esa es la manera de que tengamos de competir con total seguridad para nosotros, para el público, para la gente que está relacionada con el deporte y si no, pues no sé si puede haber alguna otra manera y eso tendrán que decir los expertos, desde luego. Vale, pasamos al Diario Sport con Javier Giraldo, que pregunta a Carolina, ¿crees que esta es una que se ha repetido recurrentemente? Así que ya va pisada también para los próximos compañeros. A Carolina es en 21, ¿para ti crees que será más fácil o más difícil que en el 20? ¿Más fácil, más difícil al nivel de competición? Sí, O... la Olimpiada. La Olimpiada que sea en el 21 más que en el 20, ¿te beneficia, te perjudica? Bueno, pues como he comentado antes, al final estábamos, creo que todos los deportistas, en esa incertidumbre de saber si se iban a posponer los Juegos, porque principalmente en ciertos países no estábamos viviendo la misma igualdad de entrenamiento. Aquí en España estábamos confinados y en otros países estaban pudiendo hacer sus entrenamientos perfectamente. Entonces creo que por ese sentido, esa incertidumbre que teníamos los deportistas pues tampoco era buena. Por lo tanto, el que se pospongan los Juegos creo que ha sido la mejor decisión, sobre todo por la
por darle una igualdad a todos los países y luego personalmente, pues por lo que he dicho, porque creo que para mí ha sido un año bastante complicado y en ese sentido pues también he agradecido un poco el que se posponga. Y para Javi, parecida a Javier Giraldo de Sport, pregunta, parecido a lo que hemos preguntado antes de qué pasaba si movían Kona al 2021 al principio, pero ¿y si no lo mueven? ¿Qué planes tienes después de los Juegos Olímpicos? ¿Vuelves a pasarte al Ironman? Sí, es posible que el resto de mi carrera deportiva lo dedique a larga distancia, ¿no? Ya por edad y por llevar pues, más de 15 años en el alto nivel en distancia olímpica, pues también me apetece probar un poco en serio los últimos años de mi carrera deportiva, pero bueno, es algo que tampoco pienso demasiado ahora, la verdad. Pienso en prepararme para los Juegos Olímpicos porque creo que tengo mis opciones y creo que lo puedo hacer bien y después vamos año a año, ¿no? Viendo lo que hacemos. Vale, vamos a la razón con Fran Martínez, que le pregunta a Carolina, no sé si has podido entrenar ya con la raqueta, en ese caso, ¿qué has sentido? Si se olvida, si eso se olvida, o cuánto hacías que no estabas 2 meses sin tocar la raqueta, porque a los 7 días de la operación ya tenías una y entiende que nunca has tenido vacaciones de 2 meses. Bueno, vacaciones, tengo que decir que no han sido vacaciones, al final, aparte de que no haya cogido una raqueta y un volante, pues físicamente he seguido entrenando aquí en casa. Sí es cierto que quizás las 2-3 primeras semanas para mí fueron un poquito más suaves, sin meter nada de alta intensidad, haciendo algunos entrenamientos un poco por mi cuenta, porque creo que también mi cuerpo necesitaba pues un poco ese parón, más que nada porque más adelante no vamos a poder tener esos parones porque tenemos que retomar un poco pues todo lo que no hemos podido hacer en estos meses. Entonces, bueno, ¿cuándo voy a retomar la raqueta? Pues ya digo que en un principio, a ver si la semana que viene, a ver las instalaciones del CAR de Madrid y puedo volverme allí. A ver, no, estoy segura, desde los 8 años que cogí por primera vez una raqueta de badminton, nunca he estado 2 meses y pico sin coger la raqueta. Como te has dicho, Felipe, después, el año pasado, después de operarme, a los 5 días ya estaba sentada en una silla y con la pierna en alto y una raqueta en la mano. Quizás he pasado, lo máximo que he pasado ha sido a lo mejor 3 semanas sin coger una raqueta, pero desde luego que ha sido la primera vez que estoy tanto tiempo sin coger una raqueta y un volante. Vale. Para Javi de Fran Martínez de La Razón también, dijiste el día que corrimos contigo en el Clinic y Desayuno del Banco Santander que seguías entrenando más o menos igual y que los tiempos te seguían saliendo. Querría preguntarte por el reto de ir a unos juegos con 38 años y en el triatlón, ¿qué se gana y qué se pierde con la edad? Bueno, es un reto, por supuesto, pero no soy el único, ni soy el único deportista que ya con unos cuantos años pues, ha ganado grandes competiciones, ¿no? Tenemos a grandes ciclistas, Alejandro Valverde, que con 40 años pues está, o 39 años, ha hecho grandes cosas y las sigue haciendo. Bueno, pues tenemos a gente con trayectorias muy largas y bueno, pues yo creo que lo que se pierde, lo que tienes que tener es más cuidado a la hora de cuidar el cuerpo, ¿no? El cuerpo se resiente un poquito más después de las sesiones muy intensas, llevas muchos años pues dándole mucha caña y yo creo que si eres capaz de cuidarte bien, si te sigue gustando lo que haces, a lo mejor tardas un poquito más en coger ese punto de forma y tienes que ir de forma más progresiva cuando tienes 23, 24 años, pero efectivamente cuando estoy en forma, pues miro mis tiempos nadando, corriendo, pues están ahí incluso mejores que hace 10 años, ¿no? Por tanto, eso es lo que me hace ver que sigo siendo competitivo. Lo que pasa es que tienes que simplemente ajustar un poco la forma de entrenar y conocer tu cuerpo bien para hacer lo que tienes que hacer para poder rendir. ¿Y qué se gana con la edad en el triatlón? Bueno, se gana experiencia, por supuesto. Se gana llevar muchas batallas encima, conocer a los rivales muy bien, conocer tu cuerpo, conocer tus sensaciones, la tranquilidad bueno, pues sea unos Juegos Olímpicos, sea una final del Mundial, pues ya has estado en esa situación antes, ¿no? Y eso pues te da cierta confianza que bueno, pues cuando tenía 24 años me enfrentaba por primera vez, quizás pues los nervios a veces te pueden jugar malas pasadas o pues tomar decisiones equivocadas y ahora en ese sentido pues tienes mucha más experiencia y mucho más bagaje para poder hacer cosas mejor. Vale, pasamos al ABC con Laura Marta. Para los dos, empezamos contigo, Carolina, ¿cuánto tiempo necesitarías? Que ahora mismo al no haber competición, pues tampoco tiene mucho sentido, pero ¿cuánto tiempo necesitarías
para estar al 100%? A ver, en cuanto a tiempo no sé decirte si un mes, mes y medio, no lo sabría, pues sobre todo principalmente porque llevo ya 2 meses y medio sin tocar una raqueta involante, por lo tanto, lo que es el tacto con la raqueta, lo primero es que está claro que he perdido mucho tacto y luego también principalmente tenemos que recuperar eso porque físicamente pues al final me he mantenido aquí, pero sí es verdad que pues esos desplazamientos explosivos no los he podido hacer aquí, esos cambios de ritmo tampoco los he podido hacer, esa incertidumbre que nos da el bádminton pues tampoco la he tenido, entonces al final son ciertos cambios que llevan su adaptación, pero no será decir cuánto tiempo voy a necesitar. En tu caso, Javi, ¿cuánto tiempo necesita un triatleta para ponerse al 100%? Bueno, veremos qué pasa cuando me tira el agua a la piscina y cómo van las cosas, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo importante es salir del confinamiento más o menos decente de forma para luego poder entrenar bien y no sé, yo creo que un par de meses, mes y medio, 2 meses, pues sí, si quisiera, sí podría estar a muy buen nivel para competir, ¿no? Aunque a lo mejor no hace falta tener tanta prisa, pero bueno, eso, mes y medio, 2, 6 semanas, 8 semanas de buen entrenamiento te pueden poner ya en un estado muy bueno para competir. También de Laura Marta de ABC, ¿veis viable vuestro deporte con mascarilla? Hombre, en el caso de Javi, el agua seguro que no. Y que si lo veis viable y cómo de razonable veréis que os hicieran salir con mascarilla. Bueno, a la hora de entrenar, pues quizás sí se podría correr en bici en competición, bueno, es un poco más difícil, ni sé hasta qué punto pues puede bloquearte un poco cuando vas ahí al máximo rendimiento, al máximo esfuerzo a la hora de respirar, pero bueno, yo espero que no se llegue a esa situación, ¿no? Y que se pueda competir con garantía sin tener que utilizar la mascarilla, porque si tenemos que utilizar la mascarilla quiere decir que no va a haber público tampoco, toda la gente involucrada, pues entrenadores, fisios, federativos, etcétera, pues bueno, yo creo que sería un caos, ¿no? Realmente si tenemos que utilizar mascarilla, quiere decir que las cosas están todavía mal y quizás no sea lo más recomendable competir todavía. En tu caso, Bueno, ¿y el del bádminton? Sí, yo en mi caso, pues a ver, hacia nosotros tenemos la suerte, entre comillas, de que tenemos una red por medio, por lo tanto mantenemos la distancia. No sé, entonces, en ese sentido, creo que no nos deberían de exigir el utilizar mascarilla. Que si nos la exigen, bueno, pues creo que, como ha dicho Javi, pues se llevaría un poco al extremo de que está claro que no habría público, solamente estaríamos nosotros. Pero bueno, ya te digo que yo en mi caso creo que, por suerte, creo que mantenemos la distancia de seguridad, por lo tanto, no deberíamos de necesitar el uso de la mascarilla. Vale, pues pasamos a las radios ya para terminar. Tenemos a Alberto Fernández de Onda Cero que pregunta a Javi que ¿crees que en este año puede haber algún tipo de pruebas para preparar el 21? Un poco lo que has comentado antes a nivel nacional. ¿Y crees que como mínimo cuándo debería de haberlas para poder llegar a las Olimpiadas en un mínimo estado con algo de competición previa? Bueno, esperemos que este año, primero a nivel nacional, porque quizás en cuanto a desplazamiento sea más factible, aunque no sean para nosotros del más alto nivel, pero bueno, podría ser unas buenas competiciones para ir empezando y ojalá se pueda hacer en algún momento este año y después, hombre, yo creo que si aspiramos a tener unos Juegos Olímpicos en 2021, creo que los meses a partir de febrero o marzo se deberían de poder hacer competiciones a nivel internacional con cierta normalidad, porque si no ya también peligrarían los Juegos del 21, ¿no? Porque eso supone un desplazamiento de muchísima gente a Japón, de todos los países del mundo, y ahí pues la situación debería de estar controlada, pero bueno, espero que la temporada 2021 se pueda empezar ya con una cierta normalidad, ¿no? Para nosotros que solemos empezar febrero o marzo, pues que a partir de ahí empiecen las competiciones y como estaría previsto una temporada normal. También de Alberto Fernández de Onda Cero, esta vez para Carolina. En 2021, además de los Juegos Olímpicos, el Campeonato del Mundo de Huelva, tienes el Campeonato de Europa por equipos. En un año tan plagado de torneos y acontecimientos, ¿cómo cambia el tipo de preparación específica? Y si piensas que físicamente te puede pasar factura. Bueno, a ver, ya digo que en un principio tenemos que esperar a que la Federación Mundial reorganice todas las competiciones. Tampoco sabemos exactamente ni cuándo vamos a empezar, por lo tanto, creo que el tema de campeonato va por equipo y todos esos torneos ahora mismo quedan un poco bastante lejos en el tiempo, porque de momento tenemos que
plantear, está claro, mis competiciones internacionales individuales y ya luego vendrán pues temas de equipo, ya plantearemos un poco, pues eso al final lo hace un poco todo mi equipo, entrenadores, preparador físico, todo eso lo organizan ellos y ya luego ellos me trasladan a mí la idea. Vale. Y pasamos a Pedro Fullana de la cadena SER. Me habéis pillado revisando las preguntas que han entrado en directo. Para Javi, con todo lo que entrenáis los triatletas y que no es lo mismo entrenar sobre la cinta del rodillo, ¿qué porcentaje de forma dirías que has podido perder de poder entrenar en bici en la calle a tener que usar el rodillo? Nos pide Pedro Fullana que le diga un porcentaje aproximado. Pues porcentaje no se pierde nada en cuanto a tu capacidad física, digamos, no pierdes, puedes hacer el mismo trabajo y aparte, bueno, el rodillo es algo que utilizamos con cierta regularidad también para hacer algunos entrenamientos específicos. Lo que pierdes es un poco esa habilidad. Al final el rodillo de la bici está ahí quieta y tú lo que haces es dar pedales, pero no tienes, bueno, pues la incertidumbre del recorrido, de las curvas, del rodar con gente, del ir bien colocado, bueno, pues temas más de colocación y de técnica que de rendimiento puro, ¿no? Incluso hay gente, sobre todo en larga distancia, que entrena prácticamente todo en el rodillo porque es un entrenamiento súper específico, un poco aburrido puede ser, pero muy bueno, ¿no? Entonces, en cuanto a rendimiento, sí he perdido porque hemos decidido también levantar un poco el pie en los entrenamientos porque, bueno, no tiene sentido estar a tope o demasiado fuerte ahora cuando las competiciones van a ser tan tarde, pero bueno, ya te digo, con el rodillo y la cinta, si tienes una buena cabeza y no te importa entrenar sin estar en el exterior, se puede entrenar perfectamente. Vale. Pedro Fullana también para Carolina. En 2021, con los Juegos Olímpicos, el Campeonato de Huelva, y teniendo en cuenta que en tu deporte casi todas son fuera de España, un poco incidiendo sobre lo que hemos hablado ya antes, ¿das por perdida ya definitivamente toda la temporada del 20 y estás ya centrada mentalmente en el 21? No, por perdido, a ver, aquí por perdido creo que nunca damos nada. Es lo que digo, tenemos que esperar un poco a que la Federación Mundial pues replantee el calendario y los torneos en ese caso. Entonces, ahora mismo 2020, bueno, todavía nos quedan bastantes meses por delante, de septiembre a diciembre todavía quedan ahí varios meses en los que seguramente hay alguna competición internacional. Está claro que al final el COVID-19 es el que va a ir marcando un poco los plazos, ¿no? Dependiendo de cómo vayan en ciertos países, cómo vayan en otros. Entonces, bueno, ahora mismo ya te digo que estamos un poco a la espera de lo que se vaya decidiendo.